Caldera es la capital turística de Atacama. En eso no hay discusiones. Hoy día voy a dejar un poco atrás los sitios industriales. Hoy vamos a realizar un recorrido por Caldera sin escombros de una fundición o restos de una mina. Aunque se podría. Pero después, en los años 1980-90, claro, llegó el turismo, el desarrollo turismo. Al primero, en una forma bastante particular, bastante, digamos, informal, capaz para hasta decir, y eso se cambió en los años 90, en los años 2000, principalmente ahora, hoy día, Caldera es el núcleo, el centro turístico aquí de Atacama. Es una actividad turística bastante movida, con alto nivel, hay que decir eso, hoteles, restaurantes, realmente un nivel bastante interesante, con una calidad como hoy día el turismo requiere. El turismo aquí también hay que indicar es nacional, es internacional y también, claro, gente que viene fin de semana de Copiapó, pero es un turismo con diferentes dimensiones o enfoques. Bien, vamos a hacer un recorrido por el centro de Caldera para ver un poquito los hitos turísticos, los hitos históricos ahí en el centro. Caldera y Bahía Inglesa cuenta con una excelente infraestructura turística, restaurantes, hoteles, hostales, museos y discotecas. Además, almacenes, tiendas, supermercados, parada de buses interurbanos, bomba de benzina y, por supuesto, las playas, como Playa Brava, Playa Mansa, antes eran las playas del norte de Chile. Pasamos por la ex aduana de Caldera. También albergó el Consulado Británico del Norte de Chile, oficina de registro civil un tiempo y una radioemisora después. Y hasta una discoteca. Hoy día pertenece a la Universidad de Atacama y es un centro cultural. El terreno del sitio se extiende de una superficie de 688 metros cuadrados y es declarado patrimonio urbano. El edificio de estilo neoclásico al tiro llama atención, especialmente las cornisas, dinteles, todo en pino origón, piso de parquet, además una chimenea de cerámica italiana. Lo más particular son los túneles que se encuentran debajo del suelo aquí y comunican con diversas casas. El edificio data del año 1910 y albergó al principio a la aduana. Es claro un relicto que muestra la importancia de Caldera en esa época. Hoy la Universidad de Atacama realiza actividades culturales en el edificio. Cursos, charlas, exposiciones de carácter histórico y mineralógico.
Casa Tornini, la otra construcción llamativa en el sector, igualmente alberga un museo, data de 1875 aproximadamente. La construcción es de pino origón, roble y caña de Guayaquil. La casa fue construida por Thomas Smith, el gerente de administración del ferrocarril de Caldera. Después, Henry B. Beasley, cónsul de Inglaterra para Copiapó, Caldera y Perú, compró la casa. En 1907, finalmente, la familia Tornini adquirió la casa. Museo súper interesante, alumbra la vida de épocas pasadas. Muy interesante. Ya voy a subir un poquito más aquí en el Paseo Ghana. En verano aquí lleno de gente, muchas stands de artesanía y lleno, todos aquí. Ahora en invierno no es tanto, pero como estamos en el desierto de Atacama, los días del invierno igualmente son bien agradables. Ahora llegamos a la plaza de Caldera, bien hermosa y realmente un lugar para juntarse y disfrutar el día. En los sitios conocidos de alojamiento, de hostales y hoteles, uno rápidamente encuentra su ideal hotel. Todos los precios y categorías están disponibles. En verano y febrero la cosa es un poco más difícil, pero con anticipación no hay problemas. La iglesia de Caldera, San Vicente de Paul, data de 1862, bien reconocible por sus 4 columnas dóricas, una construcción de pino origón y caña de Guayaquil. La torre tiene características góticas. La iglesia tiene dimensiones de 45 metros por 22 metros. Bien, los bomberos están como siempre en las antiguas fotos. Interessante. La plaza y la iglesia. Vamos a aprovechar la caminata en la plaza por un poco de historia de Caldera. Bueno, como ya mencionara, la fundación de Caldera data de 1849 como reemplazo de Puerto Viejo.
En 1851 se inaugura el primer ferrocarril de Chile, aquí el trayecto Caldera-Monte Amargo, después Copiapó. En 1852, problema de suministro de agua dulce se soluciona con una instalación de una máquina de desalinación. En 1875, Caldera llega a 3.500 habitantes y mantiene esta cifra bien constantemente. Alrededor de 1900 existió un cable submarino que llegó hasta Caldera. 1920, cierre de la fundación de la American Smelter Company en Caldera. Claro, en 1922 el terremoto con tsunami daña grandes partes de Caldera. 1923 cierra la maestranza de Caldera, cambio de la trocha de 1435 milímetros a la métrica. La máquina de desalación se queda fuera del servicio. En 1932 problemas con agua potable en Caldera, transporte de agua potable desde Copiapó en tren a Caldera. 1952 la población solamente llegó a 1.500 habitantes. En 1958 comienza una cierta reanimación de Caldera, muelle mecanizado del Cerro Imán, la minería de fierro da nuevas esperanzas y un empuje económico al Caldera. 1961 hasta 1964 se soluciona el problema de agua potable en Caldera. Se construye la cañería de agua potable Copiapó a Caldera. 1981, último embarque de fierro de la mina Cerro Imán. Alrededor de 1982 se puede observar un cambio del perfil Caldera ya más turístico con 5.200 habitantes. 1991, el último tren de carga en la historia de la línea férrea Caldera-Copiapó parte por ahí. En 1994-95, muelle mecanizado de la mina Candelaria comienza sus operaciones. Mono tiene pescado. ¿Ya sí? Sí, vaya gran para Voy a... Ya. Más rato va a haber descarga igual, van a descargar pescado más grande igual. Ah, ya. Por supuesto, nunca debe faltar un paseo por el muelle de pesca. Claro, en Caldera hay que comer pescado, en uno de los restaurantes famosos como el Macho y otros más. Existen restaurantes de todo nivel, de todo bolsillo, también las empanadas aquí son famosas. Aquí en el muelle fiscal de pesca llegan los pescados más frescos y realmente es un agrado ver los movimientos aquí. Ese muelle antes era un muelle de los ferrocarriles para cargar los minerales. A mí llegan en estos momentos recuerdos a mi ciudad natal, Hamburgo, en Alemania, donde existieron casi las mismas instalaciones. Y en los años 60 y el ambiente en los muelles de pesca casi era igual.
Claramente el centro turístico de Atacama es Caldera. Pero Caldera igual tiene una cara industrial, minera, con una historia bien importante. Caldera era desde 1849 la puerta al mundo, entonces el lugar más importante de una industria minera de carácter internacional. No solamente la exportación de productos mineros, por ejemplo, plata, cobre, oro y hierro es importante, también su función de importación de maquinarias, herramientas y otras cosas. Imagínase las máquinas a vapor, los rieles de ferrocarriles, locomotoras, entre muchos más. En Caldera hay muchos sectores hermosos. Yo fui solamente a lo más común: muelle, estación, Paseo Ghana, plaza, pero hay mucho más a descubrir. Bien, Caldera sin playa es como pescado sin espinas. Vamos a ver un poco aquí la playa donde Rocas Negras, la antigua, más encima la playa donde yo llegué aquí 30 años atrás o más, ¿no? Siempre fuimos por ahí a Rocas Negras. Estamos aquí en pleno invierno, claro, para bañar capaz no es buena idea. Bueno, agua siempre hace frío acá, agua, pero bueno. Hermoso sí, ¿no? Hermoso y libre. Y tan cerca de Bahía Ingrid. Bien, eso era para hoy, aquí en la playa. Seguramente en la playa también hay que ver un poquito más en detalle un momento. Nos vemos la próxima. Chao amigos de Rio Virtual 2.0.